Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pues para mí siempre es un placer saludarles a ustedes, hermanos queridos, saludar a las personas que se llegan por primera vez a este ministerio de motivación cristiana. Desde aquí nosotros hacemos todo con el corazón para compartir la palabra bonita de nuestro Dios. Trabajamos con cariño, trabajamos con abnegación. Sabemos que la mayoría de los mensajes que predicamos aquí no encajan bien, pero entendemos claramente que Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente. Y créanme, hermanos queridos, que cada mensaje que predico desde esta plataforma, lo predico primero para mí. Primero el mensaje es para mí. Cuando lo estructuro, cuando lo organizo, antes de presentarlo a ustedes, le digo, Señor, ayúdame para que este mensaje pueda vivificarse en mí, pueda trabajar en mí. Sé que, con mucho cariño lo digo, sé que hay muchos líderes y sé que hay muchos pastores que incluso le prohíben a sus feligreses escuchar los mensajes de Fabio Fori. Pero también me alegro por esos líderes que incentivan a la iglesia a que escuchen estos mensajes. Me alegro por los hermanos que no hacen caso a ese tipo de pastores y escuchan los mensajes que estamos predicando aquí, porque los predicamos basándonos en la palabra de Dios. No son mensajes alarmistas, ni para generar miedo, ni para dividir. Son mensajes para instruir, para amonestar y para corregir sobre todo lo que estamos haciendo en la iglesia. Pues hermanos queridos, hoy vamos a presentar un tema muy interesante, supremamente interesante, que le he puesto por título Adventistas de Cristal. Y le he puesto este título que llama mucho la atención para que de alguna manera eso te incentive a poderte quedar y veas el video. ¿Sabes? Que te voy a decir algo. Este tema de hoy, particularmente este tema que aquí lo tengo estructuradito, aquí tengo mi Biblia, aquí tengo mis lapiceritos, donde tomo mis notas, todo. Este será un mensaje que hará que muchos se sientan ofendidos incluso. Y que el Fori, el hermano Fori, pues termine en la boca de muchos diciendo que las predicaciones no son claras, o que confunden a la iglesia, o que soy el predicador del miedo, como algunos lo han dicho por ahí. Así que vamos una vez más al mensaje, a la palabra de Dios, porque no voy a hablar ni de mí, ni de experiencias personales, voy a hablar de lo que dice la Biblia. Bueno, cada cita bíblica la vamos a presentar con contundencia hoy, porque hay que hablar con la verdad, hermanos queridos, y hay que dejar que la gente vea qué hace con ella. Mi trabajo es hablarte lo que dice la Biblia, y tú verás qué haces con lo que yo te digo, o con lo que dice más bien la palabra de Dios. Entonces, para que podamos estructurar este mensaje, voy a invitarle primero para que usted pueda suscribirse al canal. Bueno, suscríbase al canal, apóyeme y sigamos creciendo juntos en este ministerio. Por favor, comparta el contenido con otros, dele like a este video, y le digo que se suscriba es para que YouTube pueda recordarle a usted cada vez que subimos un video, ¿cierto? Por eso le digo que se suscriba, porque cuando usted se suscribe al canal, eso genera un impacto en el algoritmo de la plataforma y va a recomendar el video a muchas otras personas. Entonces, otras personas que están esperando escuchar un mensaje como este, pues lo van entonces a poder escuchar, lo van a poder tener, lo van a considerar. Y usted compártalo, aunque no lo reciban muy bien todos. Pero hermanos, es con todo mi amor y es con todito mi cariño que le presento esta palabra. Vamos a estudiarla juntos. Prométame que va a ver el video desde el principio hasta el final, que va a leer cada una de las citas bíblicas, que va a atesorar el mensaje. Y si usted está en lo correcto, pues ignore el mensaje. Pero si usted ve que está en alguna equivocación, usted entonces vamos a corregirnos juntos. Yo soy el primero que procede para corrección. Bueno, este mensaje no lo hago para señalar a uno o a otro o a alguien en especial. Este es un mensaje que hago para nutrir a esta iglesia que yo amo tanto, esta iglesia que me ha visto crecer, esta iglesia que me ha dado tanto crecimiento, esta iglesia que me ha ayudado a ser mejor ser persona, me ha ayudado a ser un mejor hijo de Dios, me ha ayudado a ser una mejor criatura, un mejor producto de esta sociedad. Así que agradezco por eso. Por eso vamos entonces a orar, pero antes de la oración quisiera preguntarle cuántas de las siguientes expresiones que le voy a presentar ahora usted ha escuchado en alguien en la iglesia, que alguien las haya dicho en la iglesia, o un pastor, o un líder, o un laico, o cualquier persona en la iglesia que lo haya dicho. Dígame si usted las ha escuchado o no.
Voy a empezar a mencionárselas. Número 1, hablando de cuando se predica un mensaje contundente, cuando se predica un mensaje de arrepentimiento, cuando se predica un mensaje de cambio, cuando se predica un mensaje de eventos finales, cuando se predica un mensaje de volver a Dios realmente y no se le pone pañitos de agua tibias al mensaje. ¿Usted ha escuchado esto? Número 1, eso es demasiado extremista. ¿Ha escuchado gente que dice eso? Eso es demasiado extremista. Número 2, Dios es amor y no hay que ser tan duros, dicen algunos. Dios es amor y no hay que ser tan duros. Número 3, no hay que asustar a la gente, dicen, no hay que asustar a la gente. Número 4, lo importante es la gracia, dicen, lo importante es la gracia, no tanta doctrina. Número 5, Dios no quiere que vivamos con miedo. Vuelve otra vez el miedo. Dios no quiere que vivamos con miedo. El que mete miedo es Satanás. Y vamos a dar respuesta a cada uno de estas objeciones que las personas presentan a la hora de aceptar el mensaje como es. Número 6, no todo es mandamiento. También hay que hablar del amor, dice la Biblia, dicen algunos, ¿no? No todo es mandamiento, hay que hablar del amor. ¿Ha escuchado eso? Y número 7, no debemos ser como los fariseos, dice, no debemos ser como los fariseos. Entonces, tengo más de estas respuestas que ustedes pueden estar escuchando en línea, por lo menos 30 respuestas. Y a cada uno de estos argumentos vamos a darle una respuesta bíblica. Para que se den cuenta, hermanos, que no se trata ni de ser duros, ni de sembrar miedo, ni de abandonar la doctrina, ni de la gracia barata, sino qué dice la Biblia con respecto a todo eso. Pero por eso, oremos y nos entramos en la palabra. Oremos. Cariñoso Dios, gracias por este espacio que nos regalas de estudio de la palabra. Por favor, instrúyenos en este momento. Que este mensaje sea un bálsamo para nuestros corazones. Que este mensaje nos aliente, que este mensaje nos instruya. Que este mensaje nutra a la iglesia, Señor, a sus líderes. Que este mensaje nos ayude a reconocer y a recordar qué iglesia somos, a recordar qué tarea tenemos, a recordar qué mensaje debemos compartir con las personas y cómo debemos compartirlo, ¿cierto? Gracias, Padre, por acompañarnos. Dirige mi boca, dirige mis palabras. Úsame en este momento para compartir con estas bellas personas y que este mensaje sea un mensaje que nos anime a seguir en la vida cristiana, a volver a tus pies, bendito Dios. Pues todo lo pido, esperando el perdón de mis pecados. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Estructuremos el mensaje en 3 textos de la Biblia y atento a lo que voy a hacer. No voy a usar Elena White. Bueno, aunque yo estoy muy a favor de los escritos de Elena White, no voy a usar Elena White porque a veces cuando tú usas el menor texto de Elena White, la gente empieza a especular que predicamos de Elena y esto. Y aunque hay mucho comentario de Elena White en el espíritu de la profecía con respecto al tema que voy a tocar de los adventistas de cristal, les prometo que voy a usar solamente la Biblia, mis hermanos, solamente la Biblia, para que no tengas argumento y no presentes excusas para no aceptar el mensaje y la corrección divina. Entonces vámonos a Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Miqueas, capítulo 3, el versículo número 8. Vamos a ver cómo nos dice este texto aquí a la letra. Permítanme, yo cierro aquí un par de detalles. A ver, aquí tenemos Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Dice de la siguiente manera, atentos. Trate usted, hermano, de leer los textos y de subrayarlos en la casa. Dice, mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Esta es una pedrada, mis hermanos, una pedrada con mucho amor que nos llega a cada uno de nosotros. Voy a leer el texto una vez más, porque no podemos simplemente quedarnos arrullando el error y arrullando el pecado y arrullando lo que simplemente yo quiero para mí, en mi forma de pensamiento, en mi forma de carácter. La Biblia le dice al profeta, a través del profeta Miqueas, el Señor le dice al pueblo lo siguiente. Mira lo que dice el profeta Miqueas. Dice, mas yo estoy lleno del poder de Jehová, de juicio y de fuerza, dice él. ¿Para qué tiene ese juicio? ¿Para qué tiene esa verdad? ¿Para qué tiene él esa fuerza? ¿Para qué la tiene? La tiene para denunciar a Jacob su rebelión, o sea, al pueblo de Dios, y para denunciar el pecado que hay en el pueblo de Dios. O sea, no puedo simplemente estar tolerando lo que tú crees que simplemente tienes que hacer. Número 2. Vámonos ahora a lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículos 17 en adelante. Hasta el 19 tal vez podemos leer. Vamos a ver si yo lo logro tener por aquí. Vamos a buscar aquí Ezequiel. A ver, vamos a buscarlo aquí. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 19.
Vamos a leer del 17 al 19. Dice de la siguiente manera. Atentos, hermanos queridos. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Los vas a amonestar de mi parte. Sigue diciendo ahora el versículo número 18. El Señor dice en su palabra: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de ti. Y leamos el versículo número 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá, dice la Biblia, por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, dice este versículo maravilloso. Y aquí la palabra impío no es solamente para el mundano. Aquí la palabra impío no es para el que no se congrega conmigo. Aquí la palabra impío no es para el que está allá borracho, en orgías. Aquí la palabra impío no es para aquel que está lejos de Dios, diciendo yo no creo en Dios, no es para el ateo. No, porque de hecho la Biblia no habla del ateísmo. La Biblia habla del necio. La Biblia dice, hay gente que dice en su corazón, el necio dice no hay Dios. O sea, Dios no llama a la gente ateo. Ese es un término que hemos creado nosotros, ¿cierto? El término es necedad. El mensaje aquí no es para el necio que está afuera. El mensaje aquí es para el que, conociendo la verdad, se le habla de la verdad y quiere seguir viviendo en su mal camino. Para ese es el mensaje. Para el que aún estando en la iglesia no quiere la corrección divina. Ahora vámonos a un texto más. Vámonos ahora a lo que dice Jeremías 23, 29. Jeremías capítulo 23, el verso 29. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer este texto tan interesante, que es la estructura del mensaje. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ay, tremendo. Este texto me impactó mucho. ¿No es mi palabra como fuego, mis hermanos? Dice el Señor de los ejércitos. Y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29. Así tiene que ser la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Como fuego que pueda transformar, que pueda derretirnos, que pueda calcinar todo lo malo que hay en nosotros. Como martillo que es capaz de partir la piedra, debe la palabra de Dios doblegar y partir nuestros corazones también y hacernos reflexionar en nuestros comportamientos, hacernos reflexionar en aquello en lo que tenemos que cambiar. Y cuando alguien venga a ti, mi querido hermano, haciéndote una corrección, diciéndote en esto estás equivocado, esto no está bien, recibe la corrección, piensa en ella, medita en ella, cambia si estás equivocado y si no es así, prosigue con tu vida. Por eso hoy hay mucho adventista de cristal, y lo digo con todo respeto, no es un término peyorativo, no es un término despectivo. Estoy hablando de los adventistas de cristal, de esos adventistas a los que hoy no se les puede decir absolutamente nada que tenga que ver con la doctrina. No se le puede decir nada que tenga que ver con el principio. No se le puede decir nada que tenga que ver con la norma porque se molesta, se inquieta, se pone enojado y entonces su procedimiento es hablar mal del líder, es hablar mal del hermano, es hablar mal de la iglesia. Eso hace aquel que no quiere la corrección, el que no quiere el principio, el que no quiere la norma. Pero es que, mis hermanos, la Biblia habla de la obediencia. Y Dios le habló a Israel diciéndole, tienes que poner por obra mis estatutos, mis preceptos, mis leyes y mis normas. Pero hay gente hoy a la que no se le puede hablar, no se le puede decir, porque entonces amenazan con, entonces me voy de la iglesia, entonces me cambio de iglesia, entonces no vuelvo a la iglesia, entonces no diezmo más, entonces no participo más en la iglesia, entonces no me vuelvan a invitar. Hay gente así y yo les llamo adventistas de cristal. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, un espíritu de valentía, un espíritu para que nosotros nos concentremos en lo que realmente debe interesar en esta instancia de la historia humana, mis queridos hermanos y amigos. Allá nos ha llevado el Señor, nuestro Dios maravilloso. Dice Miqueas 3:8, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de verdad para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? ¿Qué fue lo que hizo Miqueas? Perdón. ¿Qué fue lo que hizo Miqueas?
Miqueas lo que hizo fue denunciar a los líderes corruptos. Por eso él lo menciona en la Biblia. Denunciar a los líderes corruptos. Denunciar al líder que no está actuando conforme al principio. Denunciar a la persona que está introduciendo temas heréticos en la iglesia. Denunciar la falsedad, denunciar el error, denunciar la equivocación, sin pretender decir yo soy santo o yo soy perfecto, porque es un error en el que cae la gente. No se le puede decir nada porque entonces dice, es que usted se cree el único santo, es que usted se cree el único perfecto. No hablamos desde la perfección, hablamos desde la amonestación, que es tanto para el que la recibe como para el que la da. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, atento porque el mensaje se pone más interesante aún. Porque ahora cuando uno va a Ezequiel, Ezequiel dice, tu trabajo es amonestar al impío. Y el impío no solamente el que está afuera, hay muchos impíos dentro de la iglesia. No todo el que se bautiza es cizaña. Hay mucho bautizado que es, no todo el que se bautiza es trigo. Hay mucho bautizado que es cizaña. Y entonces a esa cizaña el Señor le dice, mira, tienes que hablarle a esa cizaña que está en la iglesia. Tienes que hablarle a ese que no ha sido convertido, que está convencido, pero que no está convertido. Vas a tener que hablarle a ese hermano que se quiere desligar, que se quiere desmembrar de la columna vertebral de la iglesia, que se quiere desmembrar. A ese tienes que declararle la verdad. Porque si mañana, cuando haya un juicio para esa persona alcanza la salvación, tú has hecho el trabajo bien. Pero si tú no le dices y la persona se pierde, entonces tú vas a demandar la sangre de esa persona. Hermano, esto no es un juego. Realmente esto no es un trabajo de decir, es una opción. No es una opción, hermanos. Ezequiel capítulo 3, versículos 17, 18, 19, no es opcional. Ezequiel 3, 17 al 19 no es una sugerencia de Dios. Es una orden directa del Señor que muestra, que evidencia qué tan cristianos realmente estamos siendo nosotros. Ahora bien, una atalaya de Dios advierte con responsabilidad lo que hay que decir. Eso hace una atalaya. El atalaya era la persona que estaba en las cimas de las montañas con un shofar, con un cuerno especial para advertir al pueblo cuando venía el enemigo. Si este atalaya se quedaba dormido, si este atalaya veía que venían los enemigos y no decía nada, hermanos, había una hecatombe. Hermanos, había un desastre. Había mortandad en el pueblo. Los tomaban desprevenidos. Y la gente después le iba a decir a la atalaya, los pocos que quedan vivos, ¿por qué no nos advertiste si tu trabajo era estar ahí pendiente? ¿Por qué te enfocaste en otros asuntos? Hermanos, como atalayas de Dios no podemos enfocarnos en otros asuntos más que decirle a la gente, volveos, volveos, volveos. ¿Por qué moriréis? Estás caminando hacia la muerte, estás caminando hacia el abismo. Nuestro trabajo es advertir. El problema está en los atalayas que no advierten con amor. El problema está en el atalaya que advierte solo por señalar, por criticar, por poner el dedo en la llaga, por echar limón para que arda, por hacer sentir incómodo al otro. No, mis hermanos, el atalaya debe decir con amor, preparémonos, unámonos en el mismo propósito de vida para que cumplamos la misión que Dios nos ha entregado. Hermanos, Jesús y los profetas, toditos, hermanos queridos, toditos, Jesús y todos los profetas predicaron con amor, todos, pero predicaron con firmeza y predicaron con confianza. Y lo que pasa es que la gente confunde la firmeza de un mensaje, la gente lo confunde con señalar, con criticar. La gente lo confunde, hermanos, ese es el problema. Pero Jesús predicó con firmeza. Y cuando yo veo que no querían a los profetas, era precisamente por eso, porque hablaba con firmeza. Porque en el tiempo de Ezequiel, la gente le decía, mira, háblanos de esto, que esto es lo que queremos escuchar. Dinos que Jehová está con nosotros. Pero Jehová le había dicho a Ezequiel, no estoy con ellos. Y el pueblo quería que Ezequiel les dijera que Jehová estaba con ellos. Entonces Ezequiel les decía, no, Jehová no está con nosotros. Porque hemos abandonado el precepto, porque hemos abandonado el mandamiento, porque nos hemos ido o se han ido tras los Baales, porque ustedes se han ido a la idolatría, porque ustedes están viviendo en hipocresía. Jehová no está con ustedes. Y el pueblo decía, no queremos ese profeta, traigan uno que sí nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Entonces no podemos confundir hoy, amados de Jesús, la firmeza con el señalamiento. Predicamos con amor, porque cada mensaje amonestativo es un mensaje de amor, mis queridos. Cuando un profesor
le dice a un estudiante, vas a perder el año si no me entregas el trabajo. Cuando un profesor le dice, mira, estás mal en la materia, es con amor para que el muchacho recapacite, para que el estudiante diga, profe, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo recuperar, profe? ¿Cómo puedo establecer una mejor comunión? ¿Cómo puedo ganar el año? Entonces el profesor le va a decir, esto es lo que tienes que hacer. Pero el muchacho no quiere porque está absorto en su propia vida. Eso está pasando con los adventistas de cristal, a los que no se les puede tocar siquiera el tema porque ya es malo, porque eres un predicador del miedo. Pero hoy vamos a ver, hermanos, una respuesta bíblica para cada una de esas objeciones. Muchos hoy están prefiriendo mensajes suaves y mensajes confortables. Cuando usted va a 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, ahí encuentra usted el mensaje, ¿cierto? Se amontonan ellos, no quieren sufrir la sana doctrina, sino que se amontonan para escuchar sus propias fábulas. Ezequiel, hermanos, dio la orden de que nosotros necesitamos advertir con amor. En Ezequiel capítulo 2, versículos 6 y versículo 7, se le ordenó no temer a los rebeldes. Escuche, hermano, váyase usted a Ezequiel capítulo 2, lea Ezequiel capítulo 2 y léase ahí el versículo 6 y el versículo 7. Vamos a ver si yo lo logro poner aquí. Ezequiel 2, 6 y 7 le dice, mire lo que dice, les hablarás pues tus mis palabras. Déjeme, yo se lo pongo en pantalla mejor, porque así podemos hacer un mejor trabajo. Ezequiel capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Listo? Vamos a leer los dos. Vamos a ver si yo logro ponerlos acá. Dice así. Y tú, hijo de hombre, no le temas, dice la Biblia, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde, dice el Señor. Son casa rebelde. Pero mire usted ahora lo que sigue diciendo el texto. Dice, les hablarás pues tú mis palabras. Es que cuando tú estás predicando no son palabras del predicador, hermanos. Son palabras de Jehová. Es que por eso yo predico con la Biblia en la mano. Por eso tú predicas con la Biblia en la mano. Pues no es mi palabra. Yo no te pido que te fijes en mí. Yo te pido que te fijes en Jesucristo. Yo estoy tratando de hacer todo lo que más puedo por parecerme a Él, por ser como Él. Fíjate en la palabra de Dios, mi hermano querido. Y ahí dice, les hablarás tú pues mis palabras. Y mire lo que dice ahora el texto. Me gustaría subrayárselo, hermanos queridos. Mire cómo dice el texto. Dice, escuchen o dejen de escuchar. Porque son como, léalo usted ahí, hermano, conmigo, porque son como rebeldes. Cuando usted escucha una persona que dice, es que ese mensaje es muy duro, es un rebelde. Cuando esa persona le diga a usted, es que hay que predicar más de la gracia, es un rebelde. Cuando esa persona le diga, eso mete miedo a la gente, es un rebelde. La Biblia está diciendo, gústele o no le guste, presente la palabra. Y yo les dije, este mensaje va a ser un mensaje un poco duro y sé que habrá mucho comentario de este mensaje, pero pues alabado sea el Señor, glorificamos su santo nombre, que Él nos permite presentar el mensaje con contundencia. En Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, la verdad de Dios debe quemar el pecado, debe destruir la dureza de nuestros corazones. Cuando yo estoy haciendo parte del pueblo de Dios, yo debo estar más santo todos los días. Yo debo tener un cambio en mi vida. Pequeños escalones tengo que estar avanzando. Tengo que aprender a ir reconociendo paso a paso. El Espíritu Santo debe estar trabajando en mí, mi hermano. Yo no puedo quedarme con los conceptos de yo soy así y es que el Espíritu Santo trabaja en todo el mundo diferente. Hermano, usted lleva 20 años en la iglesia y el Espíritu Santo no ha trabajado todavía en usted. Y usted pone la excusa de que el Espíritu Santo trabaja en cada persona como a su proceso. ¿No será, hermano, que usted está negando la influencia del Espíritu Santo en su corazón? ¿No será que usted está negando que Dios trabaje en usted y usted con la excusa, poniendo barreras, poniendo túmulos, poniendo baches, hermano, usted está simplemente poniendo excusas? ¿Que el Espíritu Santo no trabaje en usted? Porque nos estamos acostumbrando más y más y más y más al mundo. He creado un mensaje que lo voy a predicar, espero poderlo predicar mañana. Lo estaba estructurando sobre los engaños satánicos para este último tiempo, un poco más allá de lo que ha predicado el común denominador de los predicadores. Y parte de esos engaños es decir yo soy así. Por eso no quiero que te pierdas el mensaje. La verdad de Dios debe destruir la dureza de nuestros corazones, mis hermanos. La verdad de Dios, la palabra de Dios debe
quebrantar, así como un martillo parte una roca, como el martillo desmenuza la roca, hermanos queridos. La palabra de Dios debe también quebrantar nuestros corazones duros. La palabra de Dios también debe destruir la dureza de nuestros corazones. Y si nosotros avanzamos un poquito más, llegamos entonces a Jeremías capítulo 6, versículo 14. Mire cómo dice el Señor, hablando del peligro de las predicaciones suavecitas, hablando del peligro de las predicaciones que no, hermanos, las predicaciones que no edifican. Y no estoy hablando que necesariamente una predicación que no edifique no es la que no es profética, no. No estoy hablando de que necesariamente tiene que ser profética o eventos finales, no estoy diciendo eso. Pero cada predicación que yo hago, cada mensaje que yo escucho, porque no solamente el mensaje que se predica, sino el que yo decido escuchar también, lo que yo decido hacer en mi casa conmigo. Hermanos, hay un peligro inminente en alejarnos un poquitito de la corrección divina. Leamos lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver si yo logro ponerlo acá. Jeremías 6, 14. No tenemos en este momento quien nos ayude aquí con el máster, así que ustedes me tienen un poquitico de paciencia y yo se los pongo en pantalla. Mire cómo dice. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Biblia en mano, mis hermanos. Palabra de Dios en la mano. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, mire lo que dice la Biblia, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Lea el texto una vez más y trate de interiorizarlo un poco, trate de analizar el texto. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Cuál es la herida del pueblo hoy, hermanos? La herida del pueblo hoy es el pecado, es la maldad. La herida del pueblo hoy, hermanos, es que nos estamos acostumbrando tanto a los asuntos del mundo. Mano, el mundo se está metiendo en la iglesia poco a poco, poco a poco. Y cuando hablo de iglesia no hablo de cuatro paredes, estoy hablando de mi vida, estoy hablando de su vida, estoy hablando de las vivencias del hogar, cómo el mundo se va metiendo poco a poco, poco a poco. Y entonces dice el profeta, curan la herida de mi pueblo con liviandad. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente. El amor de Dios lo puede todo. Hermano, el amor, viva como viva, siga viviendo, siga pecando, siga haciendo, no importa, no importa, no importa, y no importa. Y dice el Señor, sí importa. Es lo que dice el versículo bíblico. Paz, 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 y no hay paz. No importa, no importa. Y Dios dice, sí importa, mi hermano querido, sí importa. Sí importa cómo vivimos, sí importa nuestro testimonio. Sí importa nuestra forma de vestir, sí importa lo que cantamos, sí importa lo que comemos, sí importa cómo hablamos, sí importa. Hay gente que te va a decir no importa, pero la Biblia dice sí importa y a la Biblia es que hay que prestarle atención, mis amados de Jesús. Si yo sigo estudiando el tema un poquitico más, que ya tenemos casi 30 minutos, denme solamente unos 10, 15 minuticos más. La iglesia sin alimento sólido se debilita. La iglesia sin alimento sólido es engañada fácilmente. Por eso los hermanos, cuando viene alguien y da un concepto equivocado del sábado, los hermanos no saben cómo defenderlo. Espere que yo le llame al anciano para que él le explique. Espere que yo le llame al pastor para que él le explique. Es que yo ese tema no me lo sé. Es que, ¿sabe por qué, hermano? Precisamente por lo que le estoy diciendo. Porque la iglesia sin alimento sólido se debilita. La iglesia sin alimento sólido es engañada fácilmente. ¿Por qué razón hemos invitado a Luis Toro? Para que tenga debates serios con nosotros, ¿cierto? Donde no haya el show que sabe hacer. ¿Y por qué no ha respondido? ¿Por qué no ha dicho sí? ¿Por qué no ha dicho hagámoslo serio? ¿Por qué dice si vienen a mi iglesia les atiendo aquí? ¿Por qué es en su show? Porque sabe que está encontrando personas que bíblicamente le van a dar respuesta. Pero hay gente que dice, pero es que el sacerdote dijo esto, pero es que el pastor dijo esto, pero es que Dante Gebel dijo esto, pero es que Cas Luna dijo esto, pero es que el hermano dijo esto. Hermano, cuando no hay alimento sólido, la iglesia se debilita. Y nosotros somos una iglesia del libro. Somos la iglesia del libro. Necesitamos tener conocimiento del libro. La verdadera predicación debe despertar al pueblo de Dios. La verdadera predicación debe despertar al pueblo de Dios. Jesús fue un ejemplo supremo de predicación con firmeza, pero con amor. Ojo a lo que estoy diciendo. Jesús fue un ejemplo supremo de predicar con dureza, pero predicar con amor. Cuando uno va a Mateo,
Mateo 23, 27, si no estoy mal, no lo tengo aquí, pero usted búsquelo allá. Jesús denunció la hipocresía de los fariseos. Él la denunció. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, acuérdese que Apocalipsis es la carta de amor de Dios para el mundo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. O sea, en Apocalipsis el que está hablando no es otro que el Señor Jesucristo. Es la carta de amor de Jesucristo para el mundo. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, no nos vamos al 20, porque el 20 es el resultado del 19, ¿cierto? Y mira lo que dice el versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero hay gente que hoy no quiere la reprensión. Y si no hay reprensión, no hay amor. Por eso él dice en su palabra, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice la palabra. Y ahora dice, he aquí yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Oír cuál voz? La voz que está en el versículo 19, mis hermanos. La voz de la reprensión, la voz del castigo, la voz del cambio, la voz del arrepentimiento. Si alguno oye esa voz y abre la puerta de su corazón al cambio, a la renovación, a estructurarse diferente, dice, yo puedo entrar. Y es ahí donde puedo trabajar en usted. Pero mientras usted tenga la puerta cerrada, mientras usted simplemente esté diciendo, es que para mí todo es gracia, para mí todo es amor, yo quiero seguir viviendo como estoy, mi hermano querido, pues usted se convierte en un adventista de cristal. Y repito, no es peyorativo el término, no es despectivo. Solamente estoy diciendo lo livianos que nos estamos volviendo cuando tenemos un mensaje tan contundente. Cuando tenemos el mensaje de Noé para los antidiluvianos. Cuando tenemos el mensaje de Elías para el pueblo pagano. Cuando tenemos el mensaje de Juan el Bautista para una iglesia que hoy necesita ser un poco más firme, ¿cierto? Y usted recíbalo con mucho amor y recíbalo con todo mi cariño. ¿Saben, hermanos? La predicación firme viene del amor verdadero. Yo tengo aquí una lista, se la voy a leer, de las respuestas o las objeciones que la gente presenta cuando se presenta un mensaje de esto. Así que yo se los voy a leer porque si los pongo en pantalla, hermanos, no terminamos nunca. Debería hacer otro video con estas objeciones, pero dejémoslo aquí. Y usted simplemente pues me ayuda compartiendo este mensaje con otras personas. Mire lo que dice. He hecho una tabla con lo siguiente. Primero, la actitud de las personas, el rechazo que presentan al mensaje. ¿Cierto? ¿Qué es lo que la gente dice? Luego le voy a dar la respuesta bíblica y luego pues una explicación corta de eso. Y ahí terminamos el mensaje. La gente dice, eso es demasiado extremista. Respóndale lo que dice Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Cuando le digan que eso es muy extremista, háblele la puerta angosta. La vida cristiana es exigente, mis hermanos queridos. La vida cristiana es exigente, no es ancha ni tampoco es cómoda. Hermano, Dios es amor. No hay que ser tan duros. Léale Hebreos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios disciplina a quienes ama. El amor no excluye la corrección. Hermano, no hay que asustar a la gente como algunos dicen por ahí, es que mete miedo. Ezequiel 3:18 dice, si no advertimos al impío de su mal camino, hermanos, y ese hombre, esa mujer se pierde, nosotros vamos a llevar la culpa. Advertir no es asustar. No se deje meter ese cuento en la cabeza. Advertir no es asustar, sino que es una responsabilidad espiritual. Hermano, lo importante es la gracia, no tanta doctrina, dice la gente. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Tremendo. La verdadera gracia transforma vidas, no las deja en comodidad. La verdadera gracia no promueve ni permite el pecado. Otra objeción o excusa. Hermanos, Dios no quiere que vivamos con miedo. Hermanos, dice Ezequiel capítulo 12 y versículo 13, dice, temer a Dios es el todo del hombre. Teman a Dios y denle gloria, dice Apocalipsis, porque la hora de su juicio ha llegado. Temer a Dios, respetar a Dios. El miedo que se le tiene a Dios es cuando conocemos la ira de Dios. Decimos, no queremos esa ira de Dios. Queremos la gracia de Dios
y queremos el resultado del amor de Dios en nuestras vidas. El temor de Dios es reverencia, no terror como algunos lo han querido vender. Hermano, dicen alguien por ahí, dice, ese hermano solo ve lo negativo. Ese hermano solo ve lo negativo. Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello y anuncia a mi pueblo su rebelión. Cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, le dijo, clama, pregona en contra de la ciudad porque su pecado ha subido hasta mí. ¿Qué había visto Dios? Pues lo malo, lo que no está correcto. Que cuando yo veo que hay un manchón en mi ropa, es ahí donde yo me tengo que concentrar y quitarlo. ¿Me estoy haciendo entender? Dice otros, es que, y no es para mí, porque a mí me han dicho algunas de estas. A mí me han dicho algunas de estas. Pero lo digo para todos los que están predicando y la gente que predica con amor y predica la verdad presente. Dicen, es que ese hermano predica como si fuera el único santo. Dice 1 Corintios 9:27 en adelante. Ahí Pablo se disciplinaba, ¿cierto? Para no ser descalificado. Él se disciplinaba para no ser descalificado. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Un predicador fiel se examina a sí mismo mientras exhorta. Por eso les estoy diciendo, yo soy el primero en recibir el mensaje para decir en qué tengo que cambiar yo. Y si no, entonces, ¿de dónde vamos a recibir? No tenemos el privilegio maravilloso de tener al Señor Jesucristo frente a nosotros predicándonos. Tengo que avanzar porque si no se me va el tiempo, hermano. Ya llevo 36 minutos. En 4 minutos leo estas. Y el que quiera el documento, pues yo con gusto se lo comparto. Ese mensaje es muy fanático. Segunda de Timoteo 1:7 dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Ser firme en la verdad no es fanatismo. Dicen otros, el Espíritu Santo nos guía individualmente. No necesitamos que nos digan qué hacer. Pues Juan 16:13 dice que el Espíritu guía a la gente a la verdad. Hermanos, y el Señor le dijo al joven rico, que fue el Espíritu Santo, dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea que Dios sí nos dice qué tenemos que hacer. El Espíritu guía a la verdad, no a la indiferencia. Hermanos, otros dicen, es que Dios conoce mi corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Precisamente porque Dios conoce el corazón, es que nos está llamando al arrepentimiento. Otros dicen, es que no somos perfectos, solo Dios juzga, porque creen que el mensaje de amonestación es un mensaje en el que se está juzgando. Entonces Mateo 5:48 dice la Biblia, sed pues vosotros perfectos. Dios nos llama a crecer en santidad. Otros dicen, la salvación no es por obras, y yo la verdad que nunca he estado de acuerdo en predicar salvación por obras, y no es lo que predica la iglesia adventista. Entonces, Santiago 2:26 dice, la fe sin obras está muerta. Es decir, yo sí tengo que operar. Cuando he sido transformado por Dios, eso se tiene que ver en mis obras, mis hermanos. La fe verdadera se demuestra con obediencia. Otros dicen, no podemos vivir como en el tiempo antiguo. No podemos vivir como en el tiempo anticuado. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. La verdad de Dios no cambia con la cultura, mis hermanos queridos, ni tampoco con el tiempo. Dicen otros, lo importante es la unidad, no tanta doctrina. Es que tanta doctrina, no, importante es la unidad. Jesús mismo predicaba doctrina y a los fariseos no les gustaba la doctrina que predicaba Jesucristo. Timoteo nos insta a que nosotros exhortemos en verdad y en sana doctrina. Amós 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo tengo que predicar doctrina para que sepamos y hablemos el mismo lenguaje. Y cuando hablamos el mismo lenguaje, mis hermanos amados, entonces ahí nos hemos puesto de acuerdo. O sea que sí es importante predicar la doctrina. La unidad sin verdad es falsa unidad. Escucha, la unidad sin verdad es falsa unidad. Dicen otros, para que avancemos rápido, cada quien tiene su propio crecimiento espiritual. Dicen, y es verdad, pero vamos a observarlo desde el punto de vista bíblico. Segunda de Pedro 3:18 dice, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Nos invita a crecer espiritualmente y eso significa aceptar la corrección que viene para nosotros. Déjenme les leo un par más. Las otras las pondré en Facebook tal vez. No hay que imponer, dicen algunos. Hay que dejar que el Espíritu trabaje. Nadie está imponiendo, mis hermanos. Nadie. ¿Qué dijo Josué al pueblo? Si Baal es Dios, váyanse en pos de Baal. Pero si Jehová es Dios, vénganse en pos de Jehová. Mi casa y yo, dice Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová.
dice el profeta. No imponemos. Dice 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, redarguye, reprende y exhorta. No es imposición, mis queridos hermanos, sino obediencia al mandato de predicar. Les leo 3 más y terminamos el mensaje. Dicen algunos, el evangelio es solo buenas nuevas, no condenación. Bueno, Juan capítulo 3, versículo 19 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. El evangelio también confronta el pecado. En última, Jesús nunca predicó así, dice la gente. Jesús nunca predicó así. Pero cuando tú vas a Mateo 23, 27, Jesús llamó a esos hombres, los llamó sepulcros blanqueados. Le dijo a los fariseos, están equivocados, van por el camino que no es. No sean hipócritas, les dijo Jesús. Jesús predicó con amor, pero sin suavizar la verdad. Y la última, dicen algunos, que esta me la dijeron estos días. La letra mata, el espíritu vivifica, hermano Fori, me dijeron. La letra mata, el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6 dice, han malinterpretado el texto, porque el Señor no nos manda a tener la letra muerta. Él ha sembrado los mandamientos en nuestro corazón. Y cuando el mandamiento ha sido sembrado en mi corazón, yo amo la ley del Señor, amo la corrección, amo el cambio, me vivifico en el crecimiento. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4, versículo 12. Pues mis hermanos, aquí hay otra cantidad de excusas más que la gente pone. No debemos ser como los fariseos, no se puede obligar a la gente a cambiar, cada quien tiene su relación con Dios y para cada una de estas, pues hay una respuesta bíblica. Pero pues tenemos que terminar a los 40 minutos como lo propuse. Es un mensaje predicado con amor y con cariño, amados de Jesús, que sea la Biblia la que nos confronte, la palabra de Dios, que ha sido la que hemos abierto hoy. Un tema 100% bíblico que cada uno de ustedes puede revisar en sus casitas. Revisemos, hermanos, revisémonos a cada uno de nosotros y digámosle al Señor con amor y con cariño que nos ayude a cambiar, que nos ayude a ser sus hijos, a ser su iglesia, a amar como Jesús amó, pero a predicar como Jesús predicó, a salvar del pecado y a guiar en el servicio como obreros que se pueden presentar delante de Dios dignamente. Soy el primero, como dijo Pablo, soy el primero en manifestarme como el más incorrecto, como el más imperfecto, pero al mismo tiempo soy el primero en declarar que soy un apóstol de Jesucristo. Y para eso hemos sido llamados, para ser sus discípulos, que aprenden del maestro. Eso es lo que dice la raíz griega. Con mucho amor y con mucho cariño, hermanos queridos, este no es un mensaje para que se lo envíes a alguien para criticarlo. No, es un mensaje para que juntos crezcamos en la gracia y la bondad del Señor Jesucristo y en su justicia, por supuesto. Gracias por acompañarme. Dios me los bendiga. Les quiero invitar para que, por favor, ustedes puedan suscribirse al canal. De esa manera me apoyan. De esa manera este mensaje llega más lejos también. Y pues, hermanos, al crecer en esta plataforma, son muchas las personas de otras denominaciones religiosas que también conocen de la verdad de Dios. Gracias por acompañarme. Dios bendiga. Vamos a orar entonces para terminar, ¿vale? Oremos. Cariñoso Dios que estás en el cielo, gracias por este mensaje que nos has permitido presentar. Un poco duro el mensaje, Señor, pero que es de esos mensajes que nos pueden ayudar a despertar, Señor, y a mirar dónde estamos cada uno de nosotros. Gracias por amarnos. Perdónanos si algo hemos dicho que no está alineado a la palabra. Lo pedimos todo y lo esperamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios me los bendiga, queridos hermanos. Un abrazo para todos. El Señor esté con ustedes. Y vamos para adelante, hermanos, y hacia arriba. Nuestro Redentor ya casi aparece en las nubes de los cielos. Soy Fabio Fori y este ha sido un mensaje de motivación cristiana. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.